Bueno, bienvenidos nuevamente a Esencia de Mujer, un espacio donde celebramos la autenticidad, la fortaleza y la historia de mujeres que inspiran desde su esencia. Hoy tengo el gran honor de conversar con una mujer cuya trayectoria une el liderazgo, la fe y el propósito. Gracias María del Carmen por estar hoy con nosotros. De verdad que es un privilegio tenerte acá como invitada. Gracias, gracias Paola y gracias por hacer realidad uno de los espacios que siempre quisiste hacer y también poder conectar con mujeres y poder elevar nuestra voz. Así que gracias. Vamos a conocer un poquito de María del Carmen. Ella es boliviana, cruceña, tiene 41 años y dos hermosos hijos, Matías y Emanuel, que combina todas estas labores con demasiada maestría en sus roles de madre, empresaria, mentora y también docente. Es máster en Administración de Recursos Humanos e ingeniera comercial, con más de 20 años de experiencia en todo lo que es la gestión humana y comercial en el sector empresarial. Actualmente es gerente general de la consultora Talita Kumi SRL acá en Bolivia y en Estados Unidos lidera Latinas en Expansión LLC, una empresa dedicada también a impulsar el liderazgo femenino y el crecimiento personal. Está certificada como Life Executive Coach por Fundalead en Miami. Es miembro certificado del Team Maxwell Leadership. Además, miembro vitalicio de la Red Internacional de Liderazgo Integral INLENET, allá en Estados Unidos. Su trayectoria la ha llevado a consolidarse como speaker internacional, coach ejecutiva y mentora, acompañando a líderes y organizaciones en procesos de transformación humana y profesional. Su compromiso con el desarrollo la ha llevado a formar parte de grandes comunidades internacionales como coordinadora nacional de la Iniciativa Global de la Juventud de John Maxwell, Comunidad Expertas Sin Fronteras en Atlanta, Comunidad Latina en Expansión de Nueva York, Red Prisma Inlenet en California, mentora de Vital Voices Global Mentoring en Argentina y mentora de las fundaciones Empodérate, Iguales y Camebol en Bolivia. Actualmente combina su labor como coach ejecutiva y de vida con la docencia universitaria, dando clases en la Universidad Gabriel René Moreno y en la Escuela Militar de Ingeniería. Wow, María del Carmen, tremenda trayectoria, tremendas habilidades y todo esto es porque vives apasionada con tu propósito, que es transformar vidas y acompañar a las personas a descubrir su propósito desde su esencia, guiada siempre por la palabra de Dios, con amor, con ética, con calidad humana y con esa gran empatía que te caracteriza. Escucharlo pareciera fácil, pero cuando tú lo leías decía, wow, qué resiliencia y qué coraje y qué valentía y también qué bendecida que me siento por las redes de soporte también, ¿no? Porque se lo debo a muchas personas que están y que estuvieron. Y en este compartir con tantas personas y que has dejado huella, para empezar, si tuvieras que contarme o decirme alguna frase o palabras que sean tus pilares fundamentales hoy en día, hoy en la mujer que eres hoy, la líder que eres hoy. La primera influencia, mi liderazgo se caracteriza por la influencia. Deseo que las personas entiendan que su vida tiene un propósito, entonces para mí me define la influencia. Otro es el poder reconocer el talento. Otra de las palabras que me gusta mucho es el talento. Dentro del área de recursos humanos siempre me especialicé en el área de capacitación y el desarrollo de evaluaciones de desempeño, competencias, pero considero que una de esta trayectoria que define la palabra talento, me caracterizo por hacer que las personas valoren su talento. Y finalmente considero que agregar valor a las personas. Amo agregar valor a las personas y me gustaría ser recordada como eso, que esa huella que dejé a través de la enseñanza, pero agregué valor. En todo lo que haces y en todo lo que proyectas, cómo quieres potencializar el talento de las personas
y sobre todo agregar ese valor, ¿no? Eres esa parte estratégica, digo yo, que tal vez a muchos les falta y empiezas a ayudar a... Tu historia es Gracias. bastante inspiradora, como hemos visto. Naciste acá en Santa Cruz, eres madre de un Dos. preadolescente y un adolescente, ¿no? Creo que Estoy con uno de 7 y uno de 13. O sea que uno tres. está entrando y el otro está saliendo. Vives tu vida con un fuerte propósito espiritual y sabemos también que los cambios que has tenido no han sido fácil. No es fácil empezar de cero, no es fácil empezar en otro país todavía. ¿Y cómo has gestionado todo este cambio? Tanto para María del Carmen como la empresaria, la líder y la mujer, y sobre todo como María del Carmen, la madre. ¿Y cómo has podido acompañar a tus hijos a que ellos enfrenten también este cambio? Porque es un desafío, ya que salen de su lugar seguro, que viene a ser todo lo que conocen, y se van a algo nuevo. ¿Verdad? Que ahorita cuando hablaba quería recordar, porque esto no está, esto está fluyendo, para que no vean que no hay nada ahí preparado. Cuando tú hablabas, vino a mi mente el poder respetar los procesos. Siempre era metiche en los procesos ajenos y en los míos. Siempre quería llevarlo todas las cosas rápidas. Pero el estar inmigrante, una de las características de todas las mujeres que vamos a conectar en esencia de mujer va a ser eso, que somos emprendedoras, que somos mujeres muy valientes, muy resilientes. Entonces, respetar mis procesos. Me costó muchísimo, extrañaba mucho a las personas, a todo lo que me acostumbré, pero respeté ese proceso, amé y respeté mi proceso. Y algo muy importante que creo que me acompaña es trabajar en la dependencia emocional. Soy una mujer que tuvo una historia de vida muy difícil en la infancia, muy difícil cuando me volví adulta, y eso me enseñó a poder trabajar en esa dependencia emocional, porque muchas mujeres que nos van a escuchar se van a identificar con ese consultar antes de creer en ti. Entonces, eso para mí me enseñó, porque mayormente yo consultaba a todo mundo sabiendo cuál era la decisión, pero era tan insegura y tan dependiente emocionalmente que cuando emigré a Estados Unidos me encontré completamente sola, sin familia, sin amigos, con una nueva realidad, con dos niños pequeños que necesitaban que su madre despierte y empiece a ser esa adulta. Ahí fue cuando dije, wow, esta herida aún sigue, esa herida de rechazo, esa herida de abandono sigue. Entonces me hice responsable, uno, respeté mis procesos y dos, me hice responsable de mis emociones y de lo que aún faltaba por sanar. Wow, realmente es profundo el tema de cómo has podido enfrentar esto y darte cuenta de que a pesar de toda esa preparación, porque mucha gente puede creer, es preparadísima, tiene certificaciones, life coach, psicóloga, bueno, no soy psicóloga, soy, has estudiado Ingeniera. ingeniería comercial. Soy psicóloga empírica con los diplomados, Ajá, pero pero no has psicóloga. trabajado Voy a estudiar, voy a estudiar. has trabajado mucho en desarrollo humano y en gestión de las emociones, ¿no es cierto? Entonces cualquiera diría, wow, con todo esto le debe ser fácil, pero tú nos estás mostrando que puedes estar preparada intelectualmente en muchas cosas, pero hay desafíos que te hacen tambalear un poco y que tienes que volver a redefinirte, ¿no es cierto? En esto dicen que todos los grandes propósitos surgen a través de estos grandes cambios, a través de grandes desafíos. Esta situación que te llevó a tomar la decisión de decir, bueno, en Bolivia ya no voy más, ¿fue debido a algo interno que te haya removido o fue algún momento externo en el que tú dijiste, no, es hora, aquí ya llegué a mi tope, necesito crecer más? ¿Cuál fue ese llamado que tuviste en ese momento para tomar una decisión
no voy a, no drástica, pero sí una decisión life changing que te cambia totalmente la vida. Bueno, la verdad es que siempre me fui una persona dentro de las evaluaciones de personalidad, me describían como espíritu libre y la verdad que siempre lo fui. Siempre busqué becas, siempre deseé en el extranjero, pero muchas veces por esas limitaciones económicas de la familia, porque me vengo de una madre muy trabajadora, de una madre que quedó viuda a sus 20 años, una mujer que se sacrificó por sus 3 hijos, pero siempre el dinero era justo. Entonces yo siempre quería estudiar en el extranjero, becas acá, becas allá, pero no pude salir. Entonces, pero siempre deseé hacerlo. Y cuando fui a Estados Unidos la primera vez, dije, tengo que volver y tengo que estudiar. Eso fue un deseo que salió. Pero hace 2 años atrás, mi hijo Matías, su papá lo trae de visita a su abuelita de parte paterna y a su tía, a su familia de parte de su papá. Se quedó y yo sentí en mi corazón que mi hijo se iba a quedar. Sentí esa vocecita que nos dice a tú que eres madre, tú sabes, esa vocecita que tú sabes que algo va a pasar. Y yo sentí que mi hijo se iba a quedar. ¿Por qué sentí eso? Porque mi hijo tiene mi personalidad, tiene mucho tiene mi temperamento y tiene mucho de conductas de mi personalidad referente. Entonces sabía que él también es espíritu libre, sabía que le iba a gustar. Recibí una triste llamada, él salió de Bolivia el 1 de diciembre y recibí una llamada muy triste que cambió mi historia el 25 de enero y me dice, mamá, deseo quedarme, deseo estudiar porque siento que aquí voy a tener un mejor futuro. Un niño de apenas 11 años y medio. Y yo le hice una pregunta y le digo, mi amor, usted va a quedar solo, sin papá y sin mamá, solo con abuelita y tía. Y me dice, mamá, yo necesito estar aquí, quiero estar aquí, dame esa oportunidad. Y esas palabras fueron las mismas que cuando yo me gané una beca a Vancouver, a Canadá. Tanto sacrificio que me costó esa beca. Y fue y le mostré a mi mamá y le dije, mamá, déjame, quiero un mejor futuro para mí. Mi madre me dijo, no, usted no sale de este país. Lo escuché a mi hijo y le dije, bueno, mi amor, permítame orar, permítame pedirle a Dios discernimiento. Y si Dios me da paz en mi corazón, aunque ahorita es un rotundo no, Dios me Wow. pone paz en mi corazón, yo te voy a llamar mañana y vamos a hablar al respecto. Me puse a llorar bastante, comenté a mi mamá eh, y me dijeron de todo, comenté a mi cabecera y me dijeron de todo. Todo el mundo me decía que no lo deje porque era mala madre, pero Dios me dio esa paz y no hubo ni un solo día durante un año que no le pida al Señor paz, protección y discernimiento. Y fue muy fuerte la confirmación de que él tenía que quedarse. Y bueno, fruto de ello estoy yo acá. Después de un año de estar separado, dejé a lo que amo, a las costumbres, al trabajo. Estaba en mi mejor momento laboral, la verdad. Pero me faltaba una pieza fundamental en mi vida, que era mi hijo. Entonces decidí ir tras de mi hijo, aún así con un pedacito en el corazón de querer volverme, la verdad que quería volverme, pero aprecié el desarrollo de ellos, ¿no? La verdad que aquí tenemos muchas posibilidades en la educación, muchas posibilidades en la medicina y se trabaja de alguna manera con los niños especiales de manera diferente. Exacto. Entonces, estoy acá por el empujón que me dio mi hijo y la confirmación que me dijo Dios que por aquí era, por esos dos motivos. Wow, realmente cómo conecta y cómo ha sido tu motor y esa situación que te ha sacado tal vez a ti también de tu zona de confort, ¿no es cierto? Así Ese es. empujón y ese lanzarse al vacío puede ser porque estás yendo a un lugar donde no conocías al 100%, no sabías qué ibas a hacer. Y en toda esa escucha interna, ¿qué te llevó a retomar el proceso donde entendiste que
ayudar a la gente a buscar su propósito era la base principal de lo que te apasiona hacer. La verdad que sí, ¿no? Me apasiona muchísimo poder ayudar a las personas, pero más me emociona cuando de quiebra en la vida y ayudo a hombres, mujeres y jóvenes, no es que solamente me cemento mujer, solamente que la mujer, como tú y yo, somos más expresivas, no tenemos miedo a decir, me ayudó, necesito. Los hombres son más reservados y los jóvenes están en su mundo, ¿no? Entonces no hay que involucrar nada de público. Pero ¿qué me lleva a tener sentido en mi vida? El poder despertar el ser, porque el ser viene a identificar con tu identidad y yo era una mujer que copiaba identidad, ¿sí? Hasta muy adulta debido a esa herida de rechazo, esa herida de tal vez tener una condición diferente, de tener trastorno de déficit de atención que nunca fue diagnosticado en Santa Cruz, pero yo me sentía diferente, siempre me sentí diferente, siempre sentí que no encajaba y debido a las dificultades en mi entorno, tal vez no se dieron cuenta o tal vez no desconocían al respecto. Y fue eso también que me tiene acá, ¿no? De poder identificar a mi hijo que tiene lo mismo y poder ayudarlo de manera diferente. Poder cambiar la historia, romper esos patrones, esas creencias. Y eso es lo que hago con las personas, ayudar a reconocer, a aceptarse. Yo copiaba identidad con el solo afán de ser aceptada, de ser amada, de ser validada. Pero cuando entré a este nuevo periodo de mi vida de hace 5 años atrás, tenía mucho conocimiento, estudiaba bastante, mucha maestría y todo, pero nunca me había estudiado, nunca había identificado el ser. Siempre estuve en el hacer y en el tener, siempre estuve en el hacer y el tener. Pero cuando aprendí a trabajar en el ser, ahí dije, wow, esto es lo que yo siempre amé hacer, trabajar en las personas, trabajar en esa esencia, trabajar en ese talento, trabajar en ese corazón. Así que ahora despierto la conciencia de esa manera metodológica de trabajar en el ser, pero también despierto esa conciencia con tu fuente, que tu fuente es tu creador. Entonces ahora me dedico a eso y eso es lo que me enciende mi alma. ¿Qué aprendizaje también te ha dejado tanto internamente, emocionalmente, como profesionalmente? ¿Y cómo ha transformado este proceso tuyo de ayudar a la gente también a encontrar su propósito? ¿Cómo te ha ayudado a ti a transformarte como mujer y como líder? Oh, qué buena pregunta. La verdad que nunca terminamos de aprender. Siempre cuando me preguntan quién soy, digo, soy una mujer reprocesada y en proceso. Reprocesada porque tuve que reaprender todo y en proceso porque todavía me falta. Pero en este aprendizaje que he aprendido que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien y que cada oportunidad que tú las buscas o que te llega, tienes que estar listo. O sea, no se trata de suerte, se trata de estar listo o lista. Me caracterizo por ser una mujer que abre camino, de hecho siempre lo hice, siempre fui muy buena conectando. Me acuerdo que me preguntaban en la oficina, ¿conoces a alguien que haga, no sé, torta? No te preocupes, agarraba el teléfono, un montón de gente torta. María del Carmen, o sea, yo era la guía de cotas de antes, ¿no? De esas hojas amarillas. Las páginas amarillas. Y la página es amarilla, entonces siempre me caractericé por ser ese conector. Pero ahora busco las oportunidades, pero también estoy lista para las que llegan. Y creo que eso he aprendido, a buscar estar lista y enseñar a las personas a estar listas o listos. O listos. Creo que todo esto de estar lista y estar atenta a las oportunidades y ser, como dices, la página amarilla, te ha llevado también a tener una gran trayectoria en otras empresas, en otras organizaciones. Bueno, yo he tenido la dicha y la oportunidad de compartir laboralmente con María del Carmen Correa. Si bien no estábamos dentro de la misma organización, nos encontrábamos dentro del mismo holding corporativo. Entonces, sí la he visto trabajar, he visto esa trayectoria, he visto esa chispa que tenía
para poder conectar con las personas, lo apasionada que eras con todo el proceso que te tocaba manejar, hacerlo y realmente contagiabas a todas las personas de la organización. Entonces, todo el trabajo que hacías implementando los valores corporativos, viendo que trasciendan, tener un comportamiento ético, cumplir con el tema de procesos. Allí también hablamos de estructura. Entonces, ¿qué te ha llevado a dar el salto de este liderazgo empresarial tradicional a este liderazgo transformacional, a este liderazgo con propósito que hoy promueves? ¿Esto ha sido una cuestión de cambio de paradigma, una evolución o una ruptura definitiva de esto antiguo ya no va más con mi nuevo yo y a partir de ahora soy? Bueno, ha sido de todo un poco, creo, pero creo que más que todo ha sido identificar mi propósito de vida. Ayer estaba en una mentoría y les decía a las personas que muchas veces tú buscas tu salud mental, pero la salud mental va ligado a tres grandes respuestas que tú siempre buscas en tu vida. Primero, el quién soy, el hallar el sentido de tu vida. Lo segundo, siempre nos preguntamos para qué nos pasan las cosas, o sea, para qué estoy aquí. Y tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con esa evolución. Pero encontrar tu por qué es como volver a nacer y yo volví a nacer. Porque hay dos nacimientos que hay que celebrar, como lo dice John Maxwell en sus libros, ¿no? De crecimiento y desarrollo personal. Hay dos grandes nacimientos que el ser humano debe celebrarlo. El primero es haber nacido y el segundo, haber encontrado su porqué a través de su propósito. Entonces, ¿por qué de liderazgo empresarial? Que siempre me gustó, amo las empresas y de hecho sigo trabajando en las empresas, sigo trabajando en las empresas y para las empresas. Pero ¿por qué liderazgo transformacional ahora como una fuente principal de ingreso? Es porque mi propósito de vida se activó en el ser, porque ninguna organización funciona con un botón que dice apagado y encendido. Funciona con personas que sienten, que piensan, que se relacionan. Y eso estamos hablando del liderazgo, del ser de transformación. Entonces, cuando hablamos del área empresarial en recursos humanos, que siempre me gustó selección, capacitación y todos los procesos y los subprocesos, me doy cuenta que la persona es un ser integral, es un ser sistémico, es un ser que no podés decirle, como el dicho tradicional, los problemas se quedan ahí en la puerta del trabajo. O sea, nos enseñaban a decirles eso a la gente cuando en realidad se viene su problema, el de su compañero, porque sos empático y te traes el problema más, y encima el que escuchás en la tele. O sea, se vienen con su problema, con el del vecino y con el de la novela. Entonces te estás dando cuenta que tenemos que trabajar el liderazgo del ser y de transformación. Así que esto ha sido parte de la evolución, pero también en la parte de reconocer mi porqué. Siempre amé trabajar con las personas, siempre amé desde pequeña, siendo profesora de catequismo, me ganaba la vida, me acuerdo de 10 bolivianos enseñando a mis compañeros en la universidad, hacía prácticos y vendía tarea, o sea, siempre estuve en la educación y en la colaboración de las personas, amaba siempre colaborar. Y siempre desde pequeña mis abuelos me criaron con el tema de ayudar a las personas, de servir, y aparte mis seres de servicio, entonces amaba servir, me enseñaron cómo servir y, y siempre amé las personas, siempre amé estar con las personas, amé servir y estar rodeada de personas. Pero ahora ya en el tema ya adulta, con una mujer de más de 40 años, a mis 38 años me hice una pregunta, ¿no? Cuando ahí se derrumbaron todos mis pilares para mí eran diferentes a los que son ahora. Mi pilar número uno era mi trabajo. Amaba mucho más mi trabajo que inclusive mi hijo mayor, porque en esa época estaba solo Matías. Amaba tanto mi trabajo que mi trabajo era mi pilar uno. Me quedé sin ese pilar uno y me sentí perdida. Mi segundo pilar era mi matrimonio. Amaba tanto mi matrimonio y lo quería hasta pegar con chicle, ¿ya? Porque con todo lo pegué, con carpicola, con todo, hasta con chicle lo pegué mi matrimonio.
y ese matrimonio se fue, pero al fondo. Y otro, mi pilar era el dinero. El dinero para mí era una seguridad a la muerte, una seguridad a la salud, una seguridad, porque sufrí tantas carencias que yo no quería sufrir y tenía Claro. mucho miedo. Eso eran mis pilares. Pero cuando me quedé sin esos pilares, dije, Ya. ¿qué más? Y ahí fue cuando encontré mi porqué. Mi porqué ahora es mi primera base, es mi fe. Y no estoy hablando de religiosidad. Mi primera base es la fe. Si tú practicas la fe no sé a quién tendrá fe, pero para mí es Dios. Mi segunda base es mi familia. Incluye mis hijos, incluye mi esposo, incluye lo que es mi familia. Y el tercero es mi misión de vida y mi propósito. Y eso incluye todas las personas que sirvo, todas las comunidades. Y cuarto pilar tiene que ver con mi trabajo y mi iglesia. Entonces, esos pilares hacen que el liderazgo transformacional en la vida de una persona se active como una maestría de la vida. Y eso es lo que tenemos que buscar todos, ¿no? Perfecto. Y dentro de esos cambios, Dios te ha dado la oportunidad de encontrar el amor nuevamente. Sí, y un gran amor. Un Bueno, amor bonito. mayormente uno siempre pelea, ¿no? Pero como yo no tengo el diccionario gringo de pelea, no puedo pelear. No puedo traducir la pelea en la mente. No, la verdad es No voy que tan rápido, no pero, voy tan rápido. pero como decías en un principio, todos los cambios tienen un propósito, todos los cambios traen algo bueno y trajo una nueva persona a tu vida que restauró tu fe también en el amor, en el compañerismo, en el apoyarse, que te brindó nuevamente el concepto de familia, ¿no? De tener una familia, de lograr formar una familia. Y hablando de la fe también, eh, esta ha sido una constante en tu camino. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en todas tus decisiones, tanto personales como profesionales? Es una fuerza, es una guía, es un cimiento, es un sueño, es una presencia. ¿Cómo vives esa fe con la toma de decisiones en tu vida? Dios es un Dios real, ¿no? Es más real que vos y yo en este preciso momento. Y es tan detallista que se manifiesta en cualquier momento, ¿no? Dios es Padre, Dios es Hijo y es Espíritu. En mi caso, por ejemplo, yo no conocía, cuando entré en todo este tema, al último que busqué fue al Padre, porque había sido herida del hecho de mi vida. En algún momento va a haber la oportunidad de contárselo. Yo no supe al final por qué murió mi papá, no supe si lo asesinaron, no supe qué pasó. Había muchos disturbios de la información. Entonces siempre carecí de esa figura, a pesar de que mi abuelo fue mi figura paterna y lo hizo como mejor ninguno, más que él, aún faltaba ese sentimiento de papá, porque mi abuelo no era mi papá. Y, y creo que cuando yo empecé a buscar a Dios como padre, lo busco cuando me siento respaldada. Entonces lo hago a través de la palabra, lo hago a través de estar sola, cuando necesito esa protección, así como cuando tu hijo te dice, mamá, así, pero y vos salís así rajando de donde, hasta sin Sí, ropa, sí, a veces sí. porque te asusta. Entonces, para mí Dios Padre es así, o sea, en el momento que necesito, clamo, grito, a veces lloro, a veces me tiro los pelos, a veces depende de cada situación, porque han sido cada situación de mucho estrés. Lo busco a través de la palabra, a través de alabanza. Tengo mi encuentro a solas, pero también busco a Jesús. Y Jesús está en Sí. vos, Paola, está real en esa persona ángel que vos decís, justo me llamó y me calmó. O justo
me dio trabajo, o justo me ayudó a cubrir la renta, o justo me conectó con mujeres extraordinarias, o justo, ese justo o esa suerte que tuve, que te dicen muchas personas, para mí no se llama ni suerte ni justo, se llama sentir y ver a Jesús tan vivo y real en una persona. Wow, qué bonito. Y lo veo en ti, lo veo en cada mujer que Dios me da la oportunidad de poder ser bendecida a través de trabajo, ser bendecidas a través de estos espacios, ser bendecida a que me ayuden en mi proyecto con los jóvenes como eres tú ayudándome como mentora de los jóvenes, o espacio, o por último, esa escucha que necesitas vos desahogarte y una persona que no te va a decir, vení, oye, tomemos, bebamos, probemos, no, te va a decir, ok, vamos, se puede, te ayudo. Entonces Jesús para mí es tan real en las personas que tengo la bendición de tener en mi vida. Y el Espíritu Santo para mí es mi compañero, o sea, yo parezco loca, ¿no? Ese hablo o es el que me ayuda a orientar a una persona, o sea, es esa voz de la conciencia que para mí es esa voz interna, esa guía, es así como vos decís, estás manejando y te ha pasado, sentís algo que no es por ahí y justo te das la vuelta y te topás de que hubo un accidente ahí y vos decís, wow, o sea, más bien que le dice el pincazo al corazón, dicen muchas personas. Ujú, la Pero para mí no intuición, está en casa, ya. para mí no está en casa, para mí se llama Espíritu Santo. ¿Cómo lo siento? En una brisa fresca a veces en la mañana, o simplemente en esas ganas de llorar cuando veo a una persona y siento su dolor y sé por dónde entrar. O simplemente cuando veo a un joven y lo abrazo y su madre me dice, no sé por qué se acercó a usted si nunca es así. Entonces el Espíritu Santo es esa luz, si querés, cuando estoy a tiniebla, o esa brisa fresca en la mañana o en la noche cuando siento que necesito tener la guía. Para mí es mi diccionario para poder ayudar a las personas, es mi diccionario para entenderme a mí misma por qué me pasan esas cosas. Y es el diccionario espiritual que guía a partir de ahora mis decisiones. Yo consulto con el Espíritu Santo cualquier decisión, por más simple que sea. Wow, qué lindo cómo lo expresas y cómo vives esa fe y cómo la sientes, sobre todo en mente, cuerpo y alma, ¿no? Cómo está tan cercana a ti, cómo la proyectas hacia los demás. ¿Has sido cuestionada por proyectar tu fe con tanto fervor? Para los que nos escuchen o para los que lean parte de la entrevista, no es que María de Carmen esté con su Biblia por todo lado predicando la palabra, pero sí ella lo expresa y lo agradece de manera constante. Y creo que esa es una de las cosas que más he venido admirando este año en ti, porque de alguna u otra forma ayuda a las personas, me ha ayudado a mí en particular a reconectarme con mi fe sin vergüenza, o sea, sin tener ese miedo de poder decir, sí, yo creo, sí, es Dios el que me está ayudando o es Dios el que me está abriendo el camino sin que me miren como, está loca o qué le pasa, teniendo en cuenta que hoy en día con tanta libertad y libertinaje dentro del mundo en general, como que se ha perdido un poco esa conexión y ver a alguien como vos, que lo promueve también en los jóvenes, es bastante alentador, es bastante enriquecedor. Entonces, ¿ha sido cuestionada María del Carmen? Bueno, ha sido cuestionada y dejada también. A ver, Dejada en el sentido de que muchas veces me han quitado de espacio, donde no voy a decir sus nombres por respeto, pero me han dicho si vas a hablar María del Carmen, inclusive de empresas me han sacado, ¿no? Porque hay personas que tú siempre dices después de un taller, alguien quiere preguntar algo y no falta una persona que te dice, María del Carmen, ¿cuál es el éxito de que hayas salido de esto a lo que ahora eres esto?
Y yo no voy a decir, wow, me sirvió el libro de Administración Estratégica de Fred Davy, capítulo 5, estrategia 8. Ujú. No puedo decir eso. Y digo, Dios, me quería matar cuando quise soltar el volante, cuando me sentí sin el amor de mis hijos, sin mi trabajo, desempleada, eh, haber sido fruto de traiciones, mejores amigas, o sea, solté el volante. Quería acabar con esa pesadilla. Y al soltar el volante, el Señor en su misericordia me hace agarrar el volante y me trae de nuevo a la vida. Esa vida que ahora hago, practico y lucho por conservarla. Entonces, ¿cómo puedo negar eso? Claro. Muchas veces en empresas me dicen, por favor, María del Carmen, no hable de Dios. Eso me pasó en Bolivia muchas veces. Me sacaron de mis entrenamientos por hablar de Dios. Luego, amigas, María del Carmen, sos muy buena gente y todo, pero creo que estás muy fanática. Fanática, ¿por qué? Por decirte que Dios es la solución de tu problema. Decirte que estar con uno y con otro no te va a dar la sanidad. Claro. Me dejaron. Me dejaron porque no era esa la respuesta que esperaba. Entonces, y no solamente rechazada, hay gente que de hecho en las iglesias, fui expulsada de 2 iglesias. Una porque no quería ser religiosa, Ya. otra porque era totalmente pecador y me declaraba así. Ya, vino una pastora y me preguntó, ¿usted tiene, ya ustedes saben qué? Y yo le dije, sí, y me gusta. ¿Qué puedo hacer? Expulsada. Entonces, hasta que llegué a una iglesia hermosa, que me aceptó como yo era, me aceptaron mi personalidad. Me acuerdo de esa mujer que está en una iglesia hermosa allá en Santa Cruz, me dijo, María del Carmen, somos bendecidos con tenerte, qué hermosa personalidad. Y solo Dios, me acuerdo bien lo que me dijo, porque yo le conté todos mis pecados de la tuve 4 horas, creo, a ver para que me expulsen, ¿no? Porque quería ver si era ahí el lugar. Y esa mujer me escuchó y me dijo, María del Carmen, qué bendecidos seríamos de tener esa personalidad y ese hermoso ser en tu vida. Y solo Dios te va a convencer de las cosas erradas que tenés que enmendar. Y Wow. ahí fue. O sea, y Ahí. ahí te digo, ¿no? Si vos estás en una iglesia donde te obligan a vestirte de una forma, porque así era en la que estaba, o sea, yo para mí era un trauma todos los domingos porque no sabía cómo vestirme, porque siempre pillaban algo. Y eso es religiosidad, porque tu cuerpo es para expresarlo, tu cuerpo es para poder amar tu ser, tu forma de mostrarlo. Y otra forma importante de religiosidad es cuando alguien te dice tenés que venir 7 días a la iglesia, cuando en realidad descuidas tu hogar, cuando descuidas tu trabajo, cuando descuidas tu cuerpo, cuando descuidas tu salud física, mental. Eso es religiosidad. Porque Dios nos da un orden. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás señala añadidura. Pero no te dice venir los 7 días a la iglesia dejando, dejando tus prioridades. Entonces, para mí, mi fe no es negociable y no soy religiosa, no es que voy con la Biblia por todos lados ni Ujú. nada. No, no, no soy ese tipo de religiosidad. Amo la vida, a las personas reales, ama, ama tu identidad y lo único que Dios quiere es hacer que su propósito que lo puso antes de estar en el vientre de tu madre se ejecute. Es lo único que Dios quiere. No quiere que seas el PhD ni, o sea, quiere que si ese es tu rol, que lo ejecutes de la mejor manera. Y si el día de hoy la mujer que me está escuchando y su realidad es estar en su casa, amando a su familia, cuidando de sus hijos, y muchas veces siente ese vacío de no haber ejercido profesionalmente, yo te pregunto, si eres feliz haciendo eso, eso fue lo que viniste a hacer. Si te Exacto. hace feliz y te hace plena. Ahí está. Es increíble que a veces uno no puede ser dentro de la sociedad porque de alguna forma diferentes entes buscan la forma de castrarte de alguna manera.
no te dejan surgir como realmente eres. Entonces, en algún momento lo escuché, no me acuerdo de quién, pero decía que cuando las personas se empiezan a alejar porque hablas de tu fe, no es por que no te quieran o no estés, sino que es Dios que está decidiendo alejar a las personas que no te van a acompañar en tu propósito, pero que han sido parte de tu vida y han sido una enseñanza en ese momento. Entonces, sí, es cierto, cada persona ha jugado un papel en nuestras vidas, en nuestros momentos difíciles o en nuestros momentos más felices, pero han sido personas pasajeras, enviadas por Dios para esa situación en específico. En todo esto también que nos acabas de contar, has mencionado que has pasado momentos muy difíciles. ¿No es cierto? Y entre todo lo que hemos escuchado hasta ahora de la entrevista, se ve una María del Carmen también bastante sobreexigente, ¿no? Porque hablabas de tus pilares fundamentales en un inicio de tu vida, de tu carrera, como el dinero, el trabajo. Después acabamos de ver que has tenido algunas traiciones, algunas dudas de ti misma al verte sin trabajo, con tu hijo lejos, situaciones que estaban cambiando en tu mundo, que estaban generando todo un caos, por así decirlo. ¿Qué te ha ayudado a salir de todo eso y te ha ayudado a sanar tu corazón para que puedas seguir adelante con amor, dando amor, porque tú das amor a quien te conoce? Y sin permitir que todas esas heridas endurezcan más tu corazón o endurezcan tu corazón o te hagan dudar más, porque hablas también de una herida de rechazo. eh, que ya si bien es esa herida, nos dice que vienes con un corazón un poquito lastimado al haber estado rechazada en iglesias, en trabajos, que se te ha cortado, se te ha querido cortar la forma de ser de ti misma, o sea, tu esencia de ese momento. ¿Cómo has podido manejar, equilibrar todas estas situaciones? Porque un rechazo no es fácil, el tener ausencias de algo no es fácil. Entonces, ¿cómo sana María del Carmen todo este proceso? Bueno, eh, la solución, reconocerlo, ¿no? Para que el alcohólico encuentre solución, tiene que declarar que es alcohólico. Para que el drogadicto encuentre solución, tiene que reconocer que es drogadicto. Y para mí fue reconocer que yo no tenía identidad. Eso fue muy duro, fue muy duro. Y el reconocer que no tenía identidad, y no digo porque no tenía nombre, porque no tenía profesión, porque no tenía amigos, no. Hablo porque mi identidad es lo que me define como ser humano, es lo que me hace sentirme valioso, es lo que me hace reconocer que no necesito validación de las personas. Y ese momento fue donde yo empecé a aceptar que mi identidad estaba en otro lugar. Y lo que hice fue pedir ayuda. Eso fue vital. Primero reconocer que necesitaba, luego pedir ayuda. Agradezco personas maravillosas que Dios puso, personas que no solamente fueron apoyo, sino que en el área profesional tenía un psicólogo, una psicóloga, tenía un mentor, tenía una guía espiritual, tenía una contención de amigas y volví a recuperar a mi familia. Wow. Lo segundo que hice fue pedir ayuda. Lo tercero y más duro que tuve que hacer fue bajarle 2 rayas a mi ego,
porque me creía la octava maravilla. Le bajé 2 rayas a ese ego y fui humilde en reconocer que mi vida necesitaba ser reprocesada, que todo lo que había hecho lo había hecho mal y que necesitaba aceptar que me equivoqué. Y lo cuarto que hice fue volver a creer en mí, volver a liderarme. Y es parte de un capítulo de mi libro, ¿no? Volver a ti se llama. Eso fue lo más principal, volver a creer en mí, porque siempre necesitaba que otra persona me avale mi amor propio. Necesitaba que un reconocimiento en las redes, un reconocimiento laboral avale ese valor. Cuando volví a mí, esos reconocimientos son gratos, pero ya no me definen. O sea, me encanta el reconocimiento, me encanta cuando una mujer me dice, ay, la conocí a María del Carmen y con una sesión fue como que todos los años que no pude avanzar, avancé, o sea, wow, y ese es mi salario emocional, pero eso ya no me define. Muchas veces hay días grises también acá, hay días grises que levanto melancólica, deseando abrazar a mis sobrinos que tanto extraño, deseando conversar con mi abuela, deseando renegar con mi mamá a veces que no estábamos de acuerdo, o simplemente charlar con mi mamá de la vida de las personas, de correr nuestra historia, ver a mis hermanos, y por último tomar 2 cafés que eran mis lugares en Santa Cruz, reunirme con mis amigas. Me viene una melancolía porque aquí la vida es difícil porque la gente trabaja a su propio ritmo, a sus propios horarios. Hay mucho individualismo aquí. Entonces, no hay ese calor. Pero en esos días grises, vuelvo a recordar por qué estoy aquí. Y ese es el quinto. Wow. El tener un plan de acción y el saber el por qué. Y eso implica decidirte, porque nacimos solas y solas nos vamos a ir. Pero las huellas, como tú dijiste al inicio, las huellas van a ser lo que van a ser el legado que dejemos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, siempre lo he dicho y hasta lo hago en broma, digo, me puedo ir de este mundo ahora, porque ya estoy haciendo mi misión. Mis hijos están con sus valores, les mostré que hay una oportunidad de creer en una familia. Demostré a mi familia que mi fe es más fuerte. Me acuerdo cuando yo salí de Bolivia, no salí ni con muñeca, no salí con familia, no salí nada, y un solo par de zapatos. Y me decían, esto es una locura. Y yo le dije, yo creo en Dios. Y Dios me dice que vaya. Y si Él me invita, Él paga la cuenta. Y hasta mi familia, yo creo que mi madre me miraba con sus ojos y me decía, hija, ¿estás segura? Mi abuela me decía que no me vaya porque ella siempre ha cuidado de mí. Y mis amigas me decían, Mía, ¿estás loca? Tráelo a tu hijo de los pelos. Vos sos la mamá. Siempre me dijeron lo que tenían que hacer. Y yo le dije, ahora escucho la voz de Dios, no escucho las otras voces. Entonces eso es la última, tener un plan de vida claro, ordenado a tu propósito de vida. ¿Cómo ha sido dejar Talita Kumi, que es tu bebé acá, en tu bebé empresarial de emprendimiento acá en Santa Cruz, Bolivia? ¿Y cómo ha sido para ti llevarla a cabo desde allá, porque todavía la estás gestionando, y mantenerla funcionando, mantenerla rentable y sin que pierda la esencia humana y espiritual con la que ha nacido? Bueno, la verdad es que tengo muchas personas que confían en mi trabajo. Tengo muchas empresas amigas también. Tengo muchas mujeres y hombres extraordinarios que creen en esta labor del ser. Y no solamente trabajo en el ser como capacitaciones, sino también en los equipos comerciales. Talita es eso, ¿no? Significa mujer, levántate desde el ser, pero accionando el hacer y el tener. Entonces, ¿cómo lo hago? Me acuerdo cuando salí de Bolivia y el tema impositivo todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Entonces mi madre me dijo, vas a cerrar esa empresa, te estás de ida, decís que no vas a volver hasta que tengas papeles, quién sabe cuándo. Entonces le digo, mamá, no voy a cerrar la empresa, porque donde yo vaya, Talita sigue. Y yo voy a volver a Bolivia
amo Bolivia. O sea, yo no me estoy yendo para no volver, me estoy yendo para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo hago? Creyendo nuevamente en que Dios abrió esa empresa, porque no fui yo, no lo saqué de Instagram, ni el ChatGPT me lo dio el nombre, ni casé mi personalidad, ni hice un estudio de mercado, no hice nada de eso. Fue un día en mi peor momento donde no tenía sueño, donde mi único sueño, como les dije, era trabajo, matrimonio y dinero. O sea, ahí se acababa mi sueño. Pero cuando perdí todo eso, le dije a Dios, dame un sueño, dame algo, porque la gente dice que vive por sus sueños y yo no tengo ganas de vivir, digamos, poneme uno. Y el Señor me puso el nombre, me puso Talita Come. Y me lo ordenó tan bonito, que fue tan detallista, por eso te digo que Dios es detallista con cada uno de sus hijos, o sea, no hace lo mismo, sin embargo, Satanás hace lo mismo. Vos hablas con las mujeres, a todas se las hicieron. Vos hablas con las mujeres, a todas la traicionaron. Vos hablas con las mujeres, todas tienen un vicio. Vos hablas con las mujeres, o sea, burrera, pues, ¿no? Porque eso es Satanás. Pero cuando vos hablas con una mujer que tiene a Dios en su vida, te vas a sorprender, porque cada historia con un encuentro con Dios es totalmente diferente. Y a mí mi encuentro con Dios fue recuperar mi sueño, y Él me armó así. Me puso primero mi empresa, que se llama Talita Kumi, me lo puso así. Tal dicho y hecho. Manzana 40, una mujer que no tenía, que estaba en bancarrota, abriendo una oficina en Talita Kumi en la Manzana 40. Segundo sueño, Él me puso mi comunidad Talita Kumi, y es la comunidad en la cual vos también estás. O sea, una comunidad gratuita que solo abraza la vida y el amor de Dios a través de la transformación. Y el tercer sueño que me puso fue mi libro, que está en el horno. ¿Cómo se llama mi libro? Talita Kumi. O sea, me puso los tres sueños referente al área laboral, porque yo le pedí, le dije, ayúdame a recuperar, porque no tenía, o sea, sin trabajo, me estaba gastando los recursos, una mujer que le encanta trabajar como yo, que siempre le ha gustado ser proactiva, estar en movimiento, quedarse en la nada, entonces era muy fuerte. Y el Señor fue ordenando a Talita, o sea, la llevó a estos pasos. Esos fueron mis sueños, laboralmente hablando, ¿no? Creo que siempre hemos tenido los sueños en los que Dios tal vez nos dice las cosas, pero creo que muchas veces como seres humanos esperamos que se nos haga en presencia y nos diga, oye, soy Dios, escúchame un ratito, digamos, ¿no? Pero no vemos claramente o nuestra mente está tan sesgada en, en lo que dirán los demás que no entendemos las señales que Dios nos está mandando. Y eso es clarísimo, lo tengo yo también claro porque he aprendido algunas cosas en el camino, en el tema de aprender a escuchar a Dios cuando se hace presente. Y aparte de Talita Kumi, también tienes otros emprendimientos. Ya eres toda una mujer emprendedora en Estados Unidos. La Puedes- la verdad que mi gen emprendedor siempre estuvo, porque me acuerdo que de pequeña mi abuelo tenía su venta, esas ventas, ¿no? Que de los barrios, ¿no? Me acuerdo que yo me llevaba cajas de chocolate y vendía en mi colegio, ¿no? Siempre fui negociante, siempre fui emprendedora. Mañana te lo traigo y me iba y lo compraba y lo vendía, digamos, ¿no? O sea, siempre tuve esa visión del área comercial, siempre me encantó el área humana y comercial, que son las dos áreas que me encantan. Y cuando llegué acá a Estados Unidos, el Señor mostró, pues, ¿no? Porque Dios no deja desamparado a sus hijos, simplemente es como tú dices, o sea, esperas que Dios se baje en una nube y te venga, o por último te llegue un mail, digamos, ¿no? Entonces, pero cuando yo conecté mi fe y conecté mi esencia, el Señor empezó a avivar mi fe, a decir, wow, o sea, empezar no estar llorando en los metros, porque yo me terapeaba solita, pues no tenía plata para pagar el psicólogo, entonces 2 horas de ida, porque trabajaba a 2 horas de donde vivía, llegaba súper tarde de la noche, y en esos momentos de ahogo, le dije, Señor, por favor, o sea, me trajiste aquí, dijiste que ibas a pagar la cuenta, pero miércoles, o sea, no estás pagando nada. Y ahí en ese momento le pedí que me active y decidí servir. Decidí servir, dije,
voy a empezar a mirar. Entonces empecé a mirar otra mirada, empecé a bajarme y decir, wow, esto en Bolivia no hay metro, no hay, en Bolivia no hay esto, wow, gracias por esto. Y empecé a ser agradecida, wow, gracias por este miedo de estas personas, wow, tengo amigas de diferentes culturas, wow, en estos supermercados hay 20 tipos de papas fritas, digamos, a mí me encantan las papas fritas. O sea, empecé a valorar lo simple y ahí vino una mujer maravillosa que creyó en mí, me invitó a una conferencia internacional. Oré mucho para que ella me abra la puerta y ella me dijo que yo fui respuesta a una de sus oraciones también. Y ahí creamos, juntamente con otra mujer hermosa, somos tres, creamos Latinas en Expansión, que es una empresa muy reconocida en Nueva York que está abriendo fronteras en muchos otros países, donde trabajamos el área empresarial de las mujeres migrantes. Entonces, y ahora se extendió y ahora estamos yendo hacia el área del coaching, estamos yendo hacia el área tecnológica, estamos yendo hacia el emprendedurismo, perdón, estamos yendo a varias áreas. Entonces, de esa empresa salen emprendimientos, salen esas pequeñas pymes que apoyamos, salen proyectos juveniles de jóvenes que tenemos en Nueva York. Y de ahí, ahora estoy emprendiendo otra franquicia, ¿no? Estoy trabajando como directora comercial de una empresa que se llama 4K, donde trabajamos y enseñamos a los coaches, docentes, oradores a poder monetizar su marca, a través de monetizar su voz. Aposté por Bolivia, estoy con la licencia para trabajar en Bolivia, pero estoy trabajando en Estados Unidos también. Y aparte de todo lo que hago, que tú ya sabes, ¿no? Trabajo como coach, trabajo como docente, trabajo como entrenadora también de empresas, de mentoras para mentores. Entonces, y bueno, sigo creyendo en Dios. Antes tenía una fuente de ingreso, ahora tengo varias fuentes para la gloria de Dios y eso es lo que quiero enseñar, ¿no? Quiero enseñar de que podemos monetizar nuestro propósito, pero la monetización correcta, ¿no? Esa monetización que habla del salario emocional, esa monetización que habla de la contribución, esa monetización que habla desde cobrar lo que realmente vale tu trabajo y también estar en los espacios correctos. Tú estás muy involucrada en diferentes comunidades de mujeres que también les ha tocado migrar a los Estados Unidos, al igual que a ti, pero que también han encontrado su nicho de mercado dentro de Estados Unidos, trabajando, mujeres que han empezado a trabajar de cero, les ha costado mucho porque sabemos que ni en tu propio país es fácil colocar una empresa. Siempre hay cosas que tienen que ajustarse antes de que empieces realmente a ganar, pero estas mujeres han logrado trascender más allá de sus países y hacerse marca en Estados Unidos y al igual que tú lograr ser escritoras bestseller. Tú estás en 2 libros como coautora. Esos 4. libros, wow, perdón, cuatro, 4 libros y todos han sido bestsellers. ¿No es cierto? Entonces, el pertenecer a este tipo de comunidades, el escuchar y poder compartir también con mujeres de diferentes culturas, diferentes realidades, ¿cómo ha sido para María del Carmen el aprender a compartir con todas estas mujeres y también aprender de la forma de liderar de ellas? Bueno, la verdad es que estoy muy feliz de haber conectado y quiero dar un mensaje también a las personas porque ese era mi error. Yo decía, ¿por qué las mujeres que están a mi alrededor siempre me traicionan, me dejan, me hieren, ¿no? Porque yo hablaba de victimismo. Cuando entendí que no era que las mujeres me hieren, que cada mujer que conectaba conmigo tiene su propia personalidad y que yo no conocía esas personalidades. Y cada una me expresaba su amor o su punto de vista de manera diferente. Esa es la clave. Hay mujeres que vienen a mis entrenamientos y también me contratan como coach y me dicen, no me llevo bien con las mujeres, las odio, ¿no? O sea, y yo le digo, no es que odie, que no has aprendido
a entender los lenguajes de la comunicación, los lenguajes del amor de las personas. Yo soy muy emotiva, me encanta expresar, pero había mujeres que no les gustaba mi ser, obviamente, porque son mujeres estructuradas, que no les gusta una tipa que hable de todo y al final no diga nada. Entonces dije, wow, yo quiero conectar con esa mujer estratégica. Quiero también ganarme su respeto, su amistad y que ella vea que quiero ser su amiga. Entonces me volví esa mujer estratégica, esa mujer que comunica a la pregunta la respuesta. Pero después me toca una mujer igual que yo, que hablamos, podemos hablar de la flor y después saltarnos al auto, digamos, y después irnos a la China y volver a Bolivia. Entonces, qué interesante esas charlas. Y fluir, belleza, pero hay otra mujer también que es más sensible, es una mujer que habla más despacio, que le gusta que le mires a los ojos, que le prestes atención y que habla un tema, termina ese tema y comienza otro. Entonces ya yo comunico de esa manera, ya no estoy hablando tan rápido como hablo, me paro, conecto, respeto y escucho. Pero hay otra mujer que es demasiado estructurada, que me dice a las 8 te paso el link y 8:05 cierro la sala porque no entraste. Y antes yo me sentía ofendida, no, ahora digo, wow, esta mujer es estructurada, entonces discúlpame, me voy a retrasar 10 minutos, mira acá está la prueba de que ando, perdón por faltarte respeto a tu agenda, podemos volver a conectar y vuelven a conectar, porque dicen que María del Carmen es respetuosa con mi agenda y con mi forma de ser. Conecto con todo tipo de mujer y ahora me va súper bien, y no porque yo soy otra, soy la misma, pero más estratégica, que yo no entendía el lenguaje de la comunicación y no conectaba desde el lenguaje y desde la comunicación estratégica y asertiva que tenemos las personas. Así que eso creo que es la clave de poder trabajar. Trabajo con mujeres de muchos países. Estoy en un espacio del DITOS que tú estás ahí activamente. Son 24 países, más de 400 personas en la comunidad, se conectan un promedio de 60 personas, diferente idiosincrasia, diferente cultura, diferentes características, rango, o sea, todo lo que vos querrás en diferencia, pero al final todas conectamos Claro. Y y ese es el resultado. en temas de liderazgo, rescato algunas habilidades blandas que has mencionado, ¿no? El ponerte en el lugar del otro es ser empático. El tener la escucha y comunicación asertiva también forma parte de un buen liderazgo, de tomar decisiones estratégicas, como decías, ¿no? Que no buscas beneficiarte solamente tú como persona, como líder o como empresaria, sino también buscas que todo pueda fluir de una manera que sea beneficiosa para ambas personas y que agregue valor. Nuevamente, caso con que tu propósito se nota en cada accionar tuyo. Y entre esto de construir estas habilidades blandas, eh, obviamente esto lo has debido aprender con las lecciones de vida y a través de los diferentes cursos y certificaciones que has tomado. Y sos miembro actualmente y un miembro muy activo, premiado y reconocido del Team Maxwell Leadership. Aparte, sos mentora en diversas fundaciones, como lo habíamos visto. ¿Cómo defines el liderazgo servicial? ¿Y qué lo Hermoso. define del liderazgo tradicional? La verdad es que cuando entré a la certificación de John Maxwell fue porque me regalaron una Biblia para mi cumpleaños en el GEO. Me lo, me lo regalaron en el comité directivo de una empresa, lo cual le agradezco muchísimo, porque no tenía idea de quién era John Maxwell. Lo había escuchado por ahí, porque antes no había tanto el Instagram, Ajá. ni los códigos, ni nada ahí de que pensás y aparece. Entonces me regalaron una Biblia de liderazgo de John Maxwell y me encantó lo que leí. Me encantó esa manera tan hermosa de conectar la Biblia, el libro de la vida, con el don de ser líder. Entonces ahí me interesó por John Maxwell y uno de mis sueños que escribí en el área personal
fue poder conocer a este hombre, ¿no? Poder seguir sus mentorías, muy costosas por supuesto, pero fue también cuando descubrí que tú eres el principal fuente de inspiración para otros y tú eres tu principal inversión. Entonces yo decidí invertir en mi formación. Y al respecto a tu pregunta, el liderazgo que enseña esta metodología o esta certificación es el liderazgo de influencia, es el liderazgo del servicio, es el liderazgo de la contribución. ¿Qué se diferencia el liderazgo tradicional de las bases del liderazgo? De ese liderazgo autocrático, de ese liderazgo democrático y carismático. Esos son los liderazgos tradicionales porque nos enseñaron así. El autocrático es ese poder, el carismático es el que siempre está listo, predispuesto, decisiones unánimes, y el democrático que siempre busca la comunicación presente. Pero cuando evolucionamos a ese liderazgo del ejemplo, porque creo que desde ahí parte, el liderazgo del ejemplo es ese liderazgo que no fenece, es el único que no fenece, porque estamos en el contingencial, que es situacional, que emergente, invergente y todo lo gente que se le inventan. Entonces, pero estamos ahora con el liderazgo del ejemplo. Pertenezco a muchas fundaciones ahora del liderazgo, pertenezco a muchas organizaciones, comunidades, certificaciones, estoy siempre sirviendo, pero también trato de conectar esos espacios seguros, ¿no? Porque no es servir por servir. A veces en el servicio también quemas tu imagen, ¿no? Claro. Muchas veces hay personas que sirven en la política y por más que el corazón de esas personas sea el servicio, si ese espacio no es correcto, vas a ser dañado. Y eso es muy importante. El servir desde la conciencia y la intencionalidad creo que es el mensaje del día de hoy, ¿no? O sea, es importante servir, es lo que más nos mantiene vivas. Hemos venido para servir antes de ser servidos, pero el servir también hay una responsabilidad, conocerte. A mí a veces me decían, a mí siempre me gustó ayudar, como te digo, no siempre, pero ayudaba y ayudaba a lo malo, porque, a ver, ponerme a la cocina ahora, no te imaginas, y lo cuento como chiste siempre, para mí es estrés ahora porque estoy pues también, ¿no? Haciendo la vida de esposa aquí con mis hijos, qué lindo eso, pero todos los días le digo, Señor, dame tu gracia, por favor, porque yo con la cocina no le hago y no sé qué hacer, no sé qué meterle, qué ponerle. Le hablo a mi papá para que me dé las recetas o le hablo a mis amigas venezolanas, ecuatorianas que cocinan delicioso que me ayuden. Entonces, no pudiera servir en estos espacios, Paula, porque no soy buena sirviendo en estos espacios. Para el servir hay el autoconocimiento. Pero ponerme a ayudar a una mujer, digamos, ponerme en una reunión a las 11 de la noche donde hay una mujer que está queriendo acabar con lo hermoso de su vida, y me pones ahí, vamos a orar, vamos a hablar, vamos a hacerle entrar en razón o apoyarla, simplemente escuchándola, ahí soy buena, ahí puedo servir. Entonces, para el servicio hay que también tener ese autoconocimiento, o sea, no meterte, y antes yo era así, ¿no? O sea, María del Carmen necesitamos, no sé, pues, para mí, estudiar y se veía sangre, digamos, ¿no? María del Carmen, ya, o sea, siempre decía así, o sea, no conocía la palabra no. Ahora pregúntame, María del Carmen, ¿podés, no sé, servir en este tema? Y te voy a decir, disculpame, Paola, en ese espacio voy a orar por vos o voy a conectarte con otra mujer que sé que ella sí lo va a hacer bien. Yo en este momento paso porque no es mi fortaleza, no podría darte el servicio de excelencia. Y qué bueno reconocer ese punto, porque hoy en día, por tener el salario económico, muchas veces hay gente que acepta cualquier situación que se le presenta sin necesidad de tener los conocimientos adecuados o las guías adecuadas y piensa que con un clic en internet va a ser capaz de poder acompañar en situaciones difíciles a personas o poder gestionar maquinaria compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan importante reconocer lo que dices? Reconocer en lo que sí soy bueno y te puedo ayudar y reconocer en el momento que no es mi expertise y dejar que alguien experto lo haga. ¿Cómo aplicas también todo esto?
en el área de la docencia, porque ya hemos visto que eres docente de posgrado y docente de pregrado. ¿Qué te inspira de la docencia y qué lecciones te han ido dejando tus estudiantes? Amo mis estudiantes. Sigo, de hecho, gracias a las universidades, estoy con el área de posgrado de la Gabriel, la Univalle, la EMI, estoy con algunos institutos de amigas que me conectan también. Para mí la gente joven es el poder conectarme y cambiar la educación. Soy un ente transformador, me declaro un agente de cambio en la juventud. Para mí los jóvenes no solo son el futuro, los jóvenes son la esperanza de que podemos cambiar el mundo. Yo amo la docencia y soy de esas docentes que trato de dejar huella. Los peores alumnos para mí eran mis mejores y los mejores alumnos también eran los mejores, porque esos mejores alumnos que existían estaban escondiendo heridas y esos alumnos que eran los que no querían estudiar estaban a gritos pidiendo atención. Entonces, para mí siempre el ser docente es una oportunidad de dejar huella. De hecho, viste en estos espacios que invito a varios de mis alumnos, tanto en los diplomados, en pregrado, poder verificar en que creen. Eso enseñar en materias como recursos humanos, el área empresarial, el área estratégica, son muy fuertes en la docencia. La educación es, para ser docente no es solamente porque te quedaste sin trabajo y puedes enseñar algo. Para mí la docencia es una verdadera vocación y tengo la vocación de enseñanza heredada y enseñada, heredada por mi padre y enseñada con el ejemplo con mi abuelo. Y crecí en el servicio a través de la enseñanza, ¿no? Siempre mi abuelo me decía, hay dos recursos que siempre la gente necesita. Uno es la educación, me dice, y otro es Dios. O sea, me lo metió bien metido mi abuelo. Me decía, siempre las personas necesitan educarse para tener oportunidades. Y Y lo aquí, otro, siempre necesitan de Dios. claro, y aquí caso los dos proyectos que has iniciado este año, que es parte de tu don de ser docente, de tu talento de ser docente y de tu propósito, porque tienes un proyecto llamado Detox Emocional y también un proyecto Bootcamp Juvenil. Ambos proyectos realmente transforman vidas. Lo digo porque he sido parte de esos proyectos y sí he visto cambios en mi persona que pensé que no los iba a ver. Me sacaron de ese nudo enmarañado, ese pedazo de lana de hilos de 20 años, de 30, 44 años, que se han ido, obviamente, desenredando con toda la formación académica que he tenido de tu parte. Y aquí va mi pregunta, que seguramente te la han hecho muchas veces, pero para que también lo entienda la gente que por primera vez está captando esta parte, estos programas son gratuitos, pero no son gratuitos como cualquier masterclass en la que te dicen, el taller de una semana, te hablan bonito y luego te dice, compre el programa que cuesta $3,000 o más, digamos, ¿no? Pero por el valor del contenido y porque he participado de muchas mentorías, coach, que sí han sido, como dices, es una inversión que uno hace para sí mismo también y para ayudar a los demás. Estos programas realmente tendrían un valor demasiado alto en el mercado comercial educativo, pero tú has decidido hacerlos gratuitos. ¿Qué te motiva a hacerlo así? ¿Qué impacto has visto en las personas para que continúen varias versiones? Porque en el detox empezamos en julio, ya vamos en el quinto detox, porque estamos en el detox de noviembre y yo ya estoy apuntada para el detox de diciembre. Entonces, ¿qué te lleva a hacer estos programas gratuitos?
Hay todo un equipo detrás de estos dos proyectos que están trabajando 24/7, creo yo, haciendo todo lo que es el trabajo de publicidad, de marketing, de todo, solamente para captar gente que pueda ser transformada, que quiera esa transformación. Todo un equipo de logística que trabaja día tras día para hacer de estas experiencias realmente transformadoras. María del Carmen, aquí yo te aplaudo, me sorprendo porque la calidad del contenido que tú das realmente es admirable, es, tiene, aparte de que tiene tu toque humano, tu calidez humana, tiene la participación de increíbles mujeres que también prestan de su tiempo para apoyar esta noble causa. Entonces, cuéntanos qué te motiva a hacerlo de esta manera. Bueno, siempre las que me conocen me dicen, ¿por qué no lo cobras, no? Son metodologías de sistemas de aprendizaje de John Maxwell que mayormente estos cursos están entre 800, $1,500, digamos, poniendo las horas de contenido. Muchas veces me han dicho, ¿por qué no lo haces hasta diplomado? ¿No? Tienen una simple respuesta. Dios me lo regaló, Dios me abrió el camino. Fue la respuesta a una oración porque, o sea, como les dije anteriormente, iba a empresas y me decían, no hables de Dios. Iba a iglesia donde les enseñaba que Dios es un Dios del oro y de la plata. O sea, no podés estar en tu iglesia diciendo que Dios es lo todo cuando no tenés para comer. O sea, no tenés para vestir. No sos bendecida para bendecir. Entonces iba a la iglesia y yo le decía, hay que hablar a las personas que el dinero es importante, que tienen que crearlo, que eso es energía, que tienen... Ay, María del Carmen, no hable esas cosas, el dinero no. O sea, El dinero es pecado, te dicen muchas veces en la iglesia. ¿cómo es? Vanidad y no sé qué. Ok, o sea, María del Carmen no podía hacer ni ella aquí ni ella acá. Y por último iba a otros espacios donde solo eran mercantilistas, o sea, perfecto, o sea, María del Carmen iba, pero venía otra persona y se ganaba más dinero o cobraba más. Entonces, no, prostituido el conocimiento. Entonces, cuando yo estuve en un inmersivo, dije, Señor, por favor, poneme el orden del proyecto. Fue en Latinas en Expansión. Le dije, poneme qué hacer, poneme cómo puedo guiar a las personas, cómo puedo crear un espacio donde pueda darles crecimiento personal, desarrollo de lo alto, con sistemas de lo alto, pero también con la fe, que vean que Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Cómo hago eso? Me lo dio el nombre tal cual, detox emocional. Me lo dio el sistema y encima me dio 7 mujeres como empezamos en julio. Me lo dio el sistema. Y ya hemos ido con la mejora continua, ¿no? Hemos ido, porque el detox de julio es nada que ver con el que está ahorita, o sea, y cada mes vamos acelerando, vamos mejorando, vamos creando un sistema, hay un sistema de autodiagnóstico, hay un sistema de evaluación, hay un sistema de plan de acción, hay un testimonio. Entonces, si vos te sentás ahí, vos decís, wow, y esta mujer algo persigue. O sea, ¿qué persigo? Tu transformación. ¿Qué quiero? Tu sanidad. ¿Y qué deseo? Que quieras crecer. Y todo esto con 2 requisitos, tu actitud y tu fe. De ahí todo el mundo entra. Le digo yo, me preguntan siempre, ¿y a quién invito? A todo el que respire. A todo el que respire, invitarlo. Y María del Carmen, ¿y qué es? O sea, tengo una comunidad que lo has visto, o sea, y es un trabajo, ¿no? Porque aparte yo estudio la metodología, selecciono la metodología, trabajo en el contenido, se trabaja en la presentación, oramos antes, hay un comité de oración, hay un comité de bienvenida, hay un comité de preparación, hay un comité de respaldo de marca, hay un comité de marketing, o sea, y todo eso y cero. O sea, pero ahí va mi trabajo, ¿no? Ahí va, ves el trabajo que se hace, el antes, y después el durante y el después, porque termina el detox y recibo llamadas, ayer estuve hasta las 2:30 con una persona,
para ti serían las 1:30 de la mañana, estaba haciendo una pre-coaching, haciendo un coaching de vida, en otras ocasiones tengo que orar, en otras ocasiones simplemente tengo que decirle, bueno, no te puedo atender, sigamos mañana. O sea, es un legado que Dios me dejó, ¿no? O sea, es algo que hace que mi propósito se encuentre. Es como me dijo una amiga, al fin la pillaste, me conoce muchos años, me conoce el antes, el durante y el ahora, y me dice, al fin le pillaste a lo que sos. O sea, el dito, sos vos en acción. Entonces le digo, sí, sí, esa soy yo. Así que ese es el detox, ¿no? ¿Se puede decir que el detox también te está ayudando a Sí, transformarte? sí, por supuesto, porque la palabra es viva y eficaz, es de Exacto. doble filo. Cada vez que preparo el detox o cada vez que trabajo en contenido, porque también tu estado de speaker es un antes, durante, después, entonces cada contenido es volver a repasar, porque es como cuando lees algo, ¿no? O sea, y te acordás que lo tenías, volvés a leer y decís, wow, y esto no lo había visto. Entonces, eso es tu estado de ánimo. La que eras ayer no es la misma la de hoy y no va a ser la misma la de más tarde o la de mañana. Entonces, para mí el detox también es para mí. Pero es un programa que la verdad deseo que se pueda expandir, ¿no? Deseo que pueda llegar a trascender muchas más fronteras. Vamos 24 países, increíble. Y bueno, todo es gloria a Dios. No hay otra. Y vemos que cada vez está creciendo más, porque aparte de aperturar 24 países, creo que llegamos a Turquía en el transcurso de esta semana, si no me Sí, equivoco. sí, sí. Estamos en Eh, Turquía también. Vemos que hay más gente cada vez conectada, a pesar que el cambio horario en muchos países ha hecho que sea más tarde o más temprano. Vemos gente conectada, gente en línea buscando su transformación y dándose cuenta de que tal vez el detox es la respuesta a su oración. Para ir Así es. cerrando en todo esto que es interesante, porque sé que tenemos que correr al detox cabalmente, como mentora y creadora de todos estos programas donde participan muchos jóvenes, ¿cómo ves el liderazgo en los jóvenes de hoy? ¿Qué necesitan para crecer y creer en ellos y avanzar con propósito y empatía en su vida? Oh, qué hermosa pregunta. Creo que es de ambas partes, ¿no? Creo que los jóvenes necesitan de más líderes referentes. Bueno, hablando en tu rol, el mío y los roles de las personas que están escuchando el día de hoy, es levantar más líderes referentes, ¿no? Nuestros jóvenes copian conductas, como vos y yo hemos copiado en algún momento. No sé si recuerdas a tu profesor que te inspiró de la universidad, del colegio, y te viene un pensamiento como desearía ser como él. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y lo otro, ser más tolerante con esta generación, ¿no? Creo que la tolerancia con la generación que está ahora, los jóvenes son impacientes, están viviendo en la tecnología, en algo que ChatGPT, dame el informe y ¡rum! Gracias, querida Paola. Gracias. Entonces, o sea, al solo hecho, ni siquiera lo piensan, desean hamburguesa y le sale la cotización de la hamburguesa, ¿no? Entonces, ser más paciente y tolerante con esta generación, ¿no? Y lo último, esto es un llamado ya a los jóvenes, porque el que dije fue para nosotros los adultos. A los jóvenes lo que les falta es el amor, porque cuando amamos lo que tenemos, amamos lo que somos, amamos lo que hay en nuestra disposición, la vida cambia. Y fíjate ahora, o sea, a mí me sorprende porque yo fui criada de la vieja escuela. Cuando me invitan a un cumpleaños yo llevo regalos, ¿no? Porque, bueno, Sí. ¿no? Y ahora la juventud, la otra vez, no sé qué, estábamos hablando, la otra vez antes de venir y le digo, no vas a llevar regalo. No, mi presencia es el regalo. Ajá, la misma respuesta me Y da mi hijo. así, y yo así, ¿cómo? Sí, por eso me invita, pues es un lujo llevarme.
Y yo, ay, me va a dar un infarto. Entonces Sí. le digo yo, no, es el amor a esa vida. Vas a celebrar la vida de esa persona que te quiere en ese espacio. Amor, ¿no? Y lo otro, el poder de la resiliencia. Eso, esa generación de cristal que al cualquier soplo de la tempestad se quieren matar, es también por nosotros los adultos. Porque llegamos a nuestra casa puteando del trabajo, renegando de la vida. Entonces ellos están tan frágiles que ya no quieren trabajar. Entonces prefieren hacerlo de otra manera, tener recursos súper rápidos, que no digo que estén mal, pero por ejemplo hacer el trading, que el trade es lo máximo, pero solamente desarrolla tu cerebro y la computadora, no te permite que te lastimen en el trabajo cuando no puedes trabajar en equipo. Entonces esas habilidades que se trabajan con otros, le falta a nuestra juventud. Le falta ser resiliente y trabajar con la gente. Trabajar con seres humanos que te fallen, que te saquen el indio y también que te amen y que te enseñen el valor de la vida. Entonces creo que con eso ya está listo el mundo. Lo cambiamos. Una pregunta un poquito más personal. Uh -huh. Un consejo. Si esta entrevista la ven de aquí a poco tus hijos, Matías y Emanuel, ¿qué mensaje quisieras dejarles, más allá de lo que ellos ya ven en ti, una madre luchadora, perseverante, que a pesar de las circunstancias nunca ha perdido la fe y siempre ha sido capaz de luchar por su familia? ¿Qué quisieras que ellos recuerden de ti y de tu camino, de tu trayectoria? Qué hermoso su pensamiento, me estás haciendo que se me metan las lágrimas. Hablar de mis hijos, para mí su significado, sus nombres ya es. Matías es un regalo de Dios y Manuel es Dios con nosotros. La otra vez en un momento de crisis existencial, porque también igual tengo mis crisis, desbordo. Mi hijo tuvo una situación con su hermano, mi hijo fue criado en violencia al principio y fue uno de los motivos de mi divorcio. Eh, y mi hijo Manuel no. Mi hijo Manuel fue criado más del amor, desde la conciencia. Y tuvieron una pelea ahí, ¿no? Entre ellos, los hermanitos, y yo ahí a rescate, ¿no? Ahí. Y Matías hace un comentario y, enojado, porque yo salí en defensa de su hermano. Y él me dice, mamá, mi hermano le falta la rudeza con la que yo me crié, porque tiene que aprender a sufrir. Y yo lo abracé muy fuerte y le dije, mi amor, eso era tu vieja escuela. Lo abracé fuerte y mi hijo entró en razón. ¿Qué es lo que le falta a los jóvenes? Entrar en conciencia. Y le digo, mi amor, ¿vos querés la vieja mamá, esa mamá torpe, o querés el viejo papá, porque ahora tu papá también ya aprendió? Y me dice, tenés razón, mamá. Y ahí lo abracé y le dije, hijo, ¿puedes responder algo? Porque quiero saber si estoy mal. ¿Qué te he enseñado yo? Me miró y se puso a llorar. Le cayó una lágrima que después se la subió, ¿no? Porque así no son los jóvenes, ¿no? Me dice, me enseñaste dos cosas, amar y perdonar. Y yo le dije, perfecto, me puedo ir a tu vida ahorita. Es lo que quiero que mis hijos siempre tengan presente. El amor nunca va a ser en vano, aunque nos hagan sufrir, aunque nos lastimen, porque el amor hace que vos valores tu existencia. Y lo otro, perdonar, 7 veces 7, porque muchas veces las personas no saben por qué se lastiman, no saben por qué lastiman, no saben por qué se lastiman, no sé, o sea, porque a veces ves a una persona que amas lastimarse y haces esa herida de amargura ahí, o te lastiman y ese rencor. Entonces, para mí yo quiero que mis hijos siempre recuerden que el amor nunca va a ser en vano y que el perdón es tu arma de poder y siempre Wow. tenés que tener las dos. El amor, que es tu arma, y el poder, que es tu otra arma. Esas dos armas que siempre tienen que estar contigo para protegerte, Tu porque el escudo amor y te tu protege. espada. Wow, qué lindo, qué lindo mensaje para tus hijos, para los hijos de todas las que te vamos a escuchar, de todas las personas que estamos conectadas contigo. ¿Qué significa para ti esencia de mujer?
y cómo podemos conectar o reconectar con nuestra propia esencia desde el amor, desde el perdón, la fe y el propósito. Me encanta porque es lo que siempre intento descubrir, hacer descubrir a las mujeres, ¿no? O a las personas que vienen a contratar mis servicios como profesional, el entrar a la esencia, entrar a la esencia, a lo que eres, a lo que representas. Nunca va a ser en vano. ¿Por qué pasa que nos perdemos? Nos perdemos en la vida porque nuestra esencia la perdimos o le dimos el poder a alguien para robar esa esencia, ¿no? ¿Y qué es para mí la esencia? Es el olor fragante, como dice la palabra, ¿no? Y como dice hay una alabanza que me encanta, quiero tener el olor fragante. Es cuando tú vas y respiras ese ambiente, ese olor a naturaleza. A mí me encantan los libros, yo amo los libros, el olor a los libros de biblioteca, o amo ese olor a lavanda, y esa es la esencia de cada mujer. Hay mujeres que huelen a libros, hay mujeres que huelen a lavanda, hay mujeres que tienen la esencia de aire fresco, o hay mujeres que tienen la esencia de la sabiduría y huelen a sabiduría y paz. Entonces, para mí la esencia de mujer es reconocer tu olor y tu fragancia y cuidarla, amarla, respetarla y compartirla. Porque la esencia sin compartir tampoco es esencia. ¿Y qué es para mí tener la esencia en la mujer? Es poder reconocer que Dios nos creó única, nos creó para dar vida. Y qué hermoso don que Dios nos ha puesto, dar vida. Muchísimas gracias, María del Carmen. De verdad que nunca uno deja de aprender y cada vez que me conecto contigo siempre termino aprendiendo cosas nuevas y refianzando también el camino por donde voy. Gracias a todos los que van a estar presentes, escuchando, viendo esta entrevista y gracias por tu tiempo, es muy valiosísimo y nos vemos dentro de poco en el Detox y con los demás en otra siguiente versión de Esencia de Mujer con Gracias, otra mujer gracias, invitada. gracias, gracias. Chao, chao. Chao, que les vaya bien. Gracias por la Nos invitación. vemos.